Hoy es un día muy especial. Estamos recibiendo al padre William Palacios, padre sulpiciano ya de una gran experiencia y que viene para compartir con nosotros acerca de su vocación, de su vida como formador y como pastor. Padre William, bienvenido. Una de las cosas bonitas que yo quisiera que tú nos ayudaras a ver y a comentar es la vocación sulpiciana, ¿no? ¿Cómo surgió en ti? ¿Cómo nació tu vocación? ¿Cómo se desarrolló? Es una de las cosas hermosas que tenemos, poder ver nuestra historia y leerla ahora con los ojos de los años que han pasado. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Padre Jorge, para esta entrevista. Y pues respecto a la pregunta, la vocación sulpiciana comenzó, diría yo, propiamente en el seminario, cuando tuve la experiencia de formadores sulpicianos en Bogotá. El equipo de aquella época pues era un equipo de 10 padres sulpicianos y todos tenían competencias diferentes y todos eran personas de un gran testimonio sacerdotal y espiritual. De manera pues que me vi confrontado a otro estilo de formación que me gustó, y además porque el seminario era un seminario que acogía a alumnos de diferentes partes del país. Recibí una propuesta ya hacia el final de mis años en la teología de uno de los padres cuando nos acompañaba a hacer el apostolado en las parroquias. Me preguntó si yo no quería de repente ser sulpiciano. La pregunta me cogió de sorpresa porque en realidad todavía no me hacía esa pregunta, ya que mis estudios los estaba dirigiendo concretamente hacia mi diócesis en Colombia, la diócesis de Garzón, en el sur centro del Huila. De modo que yo no pensaba otra cosa sino en servir como sacerdote en mi diócesis. Y de todos modos quedó ahí esa pulguita en la oreja y se quedó dormida por espacio de 10 años, que fue los años de trabajo allá en la diócesis, especialmente como que Dios ya me preparaba en el campo de la formación, porque en parroquias solamente estuve los 3 primeros años de mi vida sacerdotal, el resto los pasé dirigiendo el seminario menor de la diócesis en el municipio de Elías, Huila. Allá pues teníamos muchachos de varias edades y eso fue como un primer eslabón que me ayudó mucho en lo que después vino ya cuando yo me entrego de lleno a la formación. Nosotros con el padre William hicimos la solitud juntos. Es un periodo que viene una vez que se toma la opción sulpiciana. Y fue aquí en Canadá que comenzó todo, en Oka. Estuvimos también en Francia, en Lyon, en París. Y fue un periodo de formación que nos dan siempre al inicio de nuestra vida sulpiciana. Por eso yo quisiera que William nos comente un poco de eso y al mismo tiempo que nos muestre ese aspecto misionero, porque tú también tuviste esa experiencia de salir del país, de ir a ayudar en la formación en otros países, en otras ciudades de Brasil, por ejemplo. Y eso de enfrentarse con otra cultura, con otra manera de pensar, con otro estilo mismo de iglesia. Eso es una experiencia muy rica que nos ayuda también a madurar mucho en todo eso que significa
formar a alguien y ayudarlo a que él pueda como adquirir esa identidad que va más allá de todas las fronteras y de todas las culturas. Es la identidad de uno como sacerdote. Muy bien, yo decía que quedó la pulga en la oreja dormida durante 10 años y eso pues se dio cuando el obispo de la diócesis en ese momento me envía a estudiar a la Universidad Javeriana en Bogotá y yo escogí ir a hacer un curso de Biblia y formarme en Biblia. El obispo no estaba muy de acuerdo porque él quería que yo asumiera más bien una formación en derecho canónico, pero esa no era mi fuerte, ni eran mis aspiraciones. De manera que en ese momento yo me encuentro con mi antiguo compañero de seminario, el padre Jaime Mora, quien me insistía varias veces por carta en aquel tiempo, y cuando nos encontrábamos siempre me preguntaba: ¿cuándo es que vas a dar el paso a San Sulpicio? Llegó un momento dado en que el provincial de la época estaba ya en Bogotá, haciendo visitas a los seminarios, y coincidimos con Jaime en la misma casa donde yo estaba hospedado, donde las hermanas dominicas de Betania, y tuvimos la oportunidad de ir a visitar al provincial. Yo le manifesté que yo quería ser sulpiciano y él me dijo, hasta no tener el aval de su obispo y pues la aprobación del clero a través del Consejo Presbiteral, no podemos hacer nada. Ese permiso tuve que lucharlo durante 2 años, tiempo en el que yo terminé mis estudios en Bogotá, y al final de ese tiempo pues llegó la respuesta que yo esperaba, en que los padres del Consejo Presbiteral, en contra de lo que el obispo pensaba, pues me dijeron que podía ingresar a la Sociedad de San Sulpicio. Comencé a trabajar en Cúcuta, norte de Santander. Fue un periodo difícil para mí, de un gran desafío, donde yo pude medir si realmente mi vocación era una vocación para la formación o un simple capricho. Pues con todas las dificultades que tuve que superar y como dije, los desafíos propios de la formación, me fui adentrando en ese mundo maravilloso que ya conocía por otros espacios hacia el campo formativo, y lo que más me gustó fue la dirección espiritual. Y ahí, como director espiritual, director también de grupos, todo eso, fui, como ya lo citó el padre Jorge, fui llamado a venirme aquí a Montreal, primero para el estudio del francés y después para la solitud un tiempo más tarde. La solitud la comenzamos en París, después en Lyon, y la finalizamos aquí en Oka, que es un lugar muy próximo a Montreal, y pues de allí yo salí de nuevo para los estudios en Roma. Una vez terminé mis estudios en Roma en Biblia, pues fui designado otra vez para Cúcuta, donde permanecí durante 6 meses, porque después el provincial y el consejo decidieron que yo fuera como rector a Londrina, en el sur del Brasil, en la provincia, en el estado del Paraná, una ciudad muy acogedora, muy linda, donde comencé esa experiencia ya como rector y encargado de un equipo de formadores
y de un seminario al que tuvimos que comenzar a darle una reforma física y una reforma también de tipo estructural formativo. Esa dimensión de la misión fuera del país abre nuevos horizontes, le da a uno otros esquemas y el contacto con otras culturas, ya que terminada mi experiencia de 7 años en Londrina, tuve que ir a otra parte del Brasil totalmente diferente, en el nordeste, en el seminario de Crato, también como rector. Ahí también pasé 7 años y pues puedo decir que los desafíos fueron muy fuertes, pero con la ayuda de mis buenos compañeros de equipo logramos salir adelante. Qué bueno, eso es lo grande de San Sulpicio. Se trabaja siempre en equipo y hay una continuidad en el trabajo que se hace. Podemos pasar de un seminario a otro, no digo sin dificultad, pero tenemos toda una tradición en la que coincidimos con puntos comunes de tradición pedagógica. Después de un tiempo, William vuelve a la parroquia. Él se encuentra de nuevo en una experiencia parroquial y también en otro país muy diferente. Él viene para Canadá, a Winnipeg, a la arquidiócesis de San Bonifacio, y allí él vuelve a tener un tiempo de experiencia parroquial como párroco de una parroquia hispana allí, y enriquece mucho su ministerio. Yo creo que eso es parte también de la actualidad, ¿no? Ministerio que viene enriquecido por muchos momentos y que ahora se encuentra en Montreal de nuevo en ese aspecto académico y en ese aspecto pastoral para trabajar en la formación de nuestros laicos aquí en Montreal. Sí, exactamente. El Consejo decidió junto con el provincial llamarme para ser párroco de la parroquia hispana en Winnipeg, en la arquidiócesis de San Bonifacio, con el obispo Monseñor Albert Legat. Puedo decir que fueron años totalmente diferentes a todo lo que yo había vivido en mi vida sacerdotal. Y pues al principio me sentía un poco solo, al principio me sentía como lanzado a un rincón del mundo desconocido para mí, con un clima de muy bajas temperaturas la mayor parte del año, pero poco a poco el calor humano de la gente, la cercanía con mis fieles, fui conquistando con la ayuda del Señor los corazones de estas gentes humildes, de estos inmigrantes latinos que llegan a veces familias enteras de diferentes partes de América Latina. La comunidad pues está compuesta de salvadoreños en su gran mayoría, de nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, panameños, mexicanos, argentinos, alguno que otro chileno, pues es muy variada. Entonces presenta también una cantidad y una diversidad que al principio puede uno espantarse, pero después ve la riqueza que todo eso tiene. Mi propuesta para esta comunidad, que la manifesté así que llegué, fue la formación tanto de cada uno como bautizado, como también la formación litúrgica y la formación catequética. Acogieron eso con una gran simplicidad
pero con un gran cariño, y al final puedo decir, yo tuve una comunidad muy unida. Hablábamos, aunque el español que se habla allá no es único, es muy diversificado, como diversificadas son las culturas, pues conseguimos hacer unidad, y eso para mí, puedo decir, fue la mayor riqueza y la mayor experiencia, el mayor premio que el Señor me dio, poder haber hecho esa labor de unificar la comunidad, de que todos nos sintiéramos hermanos. Y cuando ya llegó la pandemia, con mayor veras, buscamos los medios necesarios para que la misa se pudiera transmitir, para que la comunidad no decayera, para que todas las familias tuvieran asistencia de una u otra forma. De manera que también fue un desafío grande y con la ayuda de los fieles, unos más que otros, de los grupos, pues yo me sentí muy acompañado, y puedo decir que nunca después puedo experimentar soledad o tristeza o qué sé yo. No, muy al contrario, en el momento en que me llaman para venirme acá, siento un gran vacío, la gente, el cariño de la gente, la cercanía de ellos, la gratitud de cada persona, pues eso todo lo hace sentir a uno como un verdadero padre, ahí sí, de una familia muy grande, que son las familias, familia de familias, las familias que pertenecen a esa comunidad tan diversificada, tan bonita, y a la que tanto le debo. Comunidad Sulpiciana, o la Sociedad de Padres de San Sulpicio, es internacional, en diversos lugares. Estamos en el Japón, estamos en Roma, estamos en Canadá, estamos en el Brasil y en Colombia, y eso nos exige esa disponibilidad para ir allí en donde nos necesitan. Hoy en día William deja Winnipeg, deja San Bonifacio y viene aquí a Montreal de nuevo, allí donde nació nuestra provincia sulpiciana, que necesita de sacerdotes, y de sacerdotes que estén dispuestos a ayudar en la formación. Aquí dirigimos el seminario de Montreal. Y es importante por eso que aquellos que sienten como la vocación a San Sulpicio y que sienten como ese llamado misionero que la Iglesia nos hace hoy, que se den cuenta de lo importante que es tener esa dimensión en la vocación y esa dimensión en el espacio de la formación. Se necesitan formadores. Yo quisiera que William, de pronto, para concluir este encuentro, nos pudiera expresar algo sobre su vocación y cómo él animaría a aquellos que de pronto sienten ese deseo a hacer todo lo posible para realizarlo, ¿no? Se necesita un permiso del obispo, se necesita ser miembro de una diócesis, sacerdote. Es por eso que se hace a veces más difícil tomar esta opción y ir haciendo todos los pasos que tenemos que hacer para poder entrar en esta sociedad de sacerdotes que se dedican a la formación. Una de las cosas que me marcó muchísimo cuando yo reflexionaba preparando mi ordenación es que el sacerdote no se ordena para una diócesis ni para un lugar determinado. La vocación sacerdotal es universal, allí donde quiera que lo llamen a uno. Y esa es una convicción profunda que me ha acompañado hasta el día de hoy. El servicio es a Dios a través de la Iglesia. El servicio es a Cristo a través de su cuerpo místico, que es la comunidad de bautizados en todo el mundo. Entonces, donde hay un bautizado, uno no se puede omitir. Ahí tiene que estar presente. Y sobre todo, cuando ya
vemos en otro elemento ya más exclusivo como es el de la formación sacerdotal en los seminarios, pues tenemos que cuidar a esos que son como las niñas de los ojos de Jesús y cuidarlos con un gran esmero, lo que no debe confundirse con consentirlos, muy al contrario, con unas exigencias muy concretas, pero con una gran paternidad. Pienso yo que la vocación sulpiciana es una gran respuesta al desafío de mantener siempre los operarios necesarios en la mies. El Señor nos dice que los obreros son pocos y alguno de los padres comenta, no es que sean pocos por el número que faltarían, o sea, por el escaso número, sino que son pocos por la falta de entrega y de sumisión humilde a un servicio totalmente desinteresado. ¿Qué diría yo a los padres que de repente sienten esta vocación, pero tienen como cierto miedo o desconfianza, o simplemente no se atreven a dar el paso por estar muy apegados a su diócesis o porque encuentran dificultades con su obispo o que otros padres los desaniman? Pues les diría yo, confíense a aquel que es maestro de maestros, a Jesús, y entréguense de verdad, porque la obra de la formación, como decía Pío XII, es la más divina entre las divinas. De modo pues que es una vocación dentro de la misma vocación, y a veces no es fácil, porque uno en las parroquias, como lo acabo de comentar, pues encuentra el cariño de la gente tiene mucha gratitud, la gente es muy generosa y uno se siente acogido, rodeado, en fin, y un padre en una parroquia se siente feliz con su gente, tiene muchas gratificaciones que recibe en abundancia. Ya en el seminario no pasa eso, porque los seminaristas pues son personas que están de paso, generalmente son personas pobres y son personas que en la mayoría de los casos son muy exigentes y muy poco gratos. De manera que sí, es una vocación ingrata, pero al único que tenemos que servir es a Dios y hacer el bien a estos hermanos que aspiran al sacerdocio, pues se le está haciendo directamente al mismo Cristo sacerdote. Qué alegría le da a uno cuando ve que un dirigido, que un alumno, que una persona que uno conoció cuando entró muy arisco, vamos a decir así, muy salvaje al ingresar al seminario, con el paso de los años ve cómo se ha convertido en otra persona más espiritual, más comprensible, llena de muchas virtudes, porque los años que uno pasa en el seminario no pasan en vano, y qué alegría verlos después celebrando la Eucaristía, dando bendiciones, distribuyendo la comunión, administrando los sacramentos, haciendo sus homilías, cuando al comienzo ni siquiera se atrevían a hablar en público. Entonces, todo eso es la verdadera moneda de cambio que recibimos como formadores, y eso no tiene quien lo sustituya y quien lo pueda pagar. De manera que mi mensaje para los padres que con la ayuda de Dios estén pensando en la formación, yo les diría, no lo piensen dos veces. Cuando uno entra en esto, utilizaré las palabras de José Luis Martín Vigil, un sacerdote que escribió en los años 70 varios libros, y decía, hablando de la lectura,
que la lectura fue para él como una infección de la que ya nadie lo pudo curar. Yo usando y parangoneando estas palabras de Vigil, puedo decir, cuando uno se infecta de este virus de la formación, ya nadie lo puede curar, porque para eso no hay vacuna, ya que es el virus que inyecta el Espíritu Santo. Y la solución está en una respuesta asidua, permanente y fiable. Fiable quiero decir confiable a la Iglesia y a los que reciben nuestro ministerio. Muchas gracias. Muy bien, William, estamos llegando ya al final de nuestro encuentro, un encuentro que es al mismo tiempo un testimonio de nuestros padres sulpicianos, para que ustedes los conozcan más de cerca y para que puedan tener así como esa experiencia de la vida de un sacerdote. Muchas gracias, William. Muchas gracias a usted, Padre Jorge, por la invitación, y esperamos que podamos continuar en esta entrega y en esta lucha de cada día. Buen día para todos.